Hay secretos que no pesan. Son esas pequeñas mentiras que uno guarda por comodidad, por miedo, por pereza. Los carga uno un tiempo y luego se olvidan solos. Pero hay otro tipo de secreto, el que se instala en el pecho como una piedra fría, el que aparece en los sueños sin avisar, el que uno recuerda cada vez que escucha un nombre, cada vez que ve una cara conocida en la televisión, cada vez que alguien pronuncia con admiración el nombre de una persona que tú conociste de verdad, por dentro, donde nadie más pudo entrar. Mi nombre es Carmen Villanueva. Tengo 87 años y me estoy muriendo. No lo digo para provocar lástima. Lo digo porque es la única razón por la que estoy hablando hoy. Porque hay una historia que llevo dentro desde hace más de 50 años y si me voy sin contarla, se va conmigo para siempre. Y eso sería una injusticia, no hacia mí, sino hacia ella, hacia Silvia Pinal. La conocen como la diva, la última gran estrella del cine de oro mexicano. La mujer que trabajó con Buñuel, que llenó teatros durante décadas, que crió a hijos famosos, que sobrevivió escándalos, pérdidas, el tiempo mismo. La conocen con sus vestidos brillantes, su sonrisa perfecta, esa voz ronca y elegante que parecía diseñada para dar órdenes y para seducir al mismo tiempo. La conocen como símbolo, como ícono, como la intocable. Yo la conocí de otra manera. La conocí en las noches largas, cuando el maquillaje ya no estaba, cuando no había cámaras, ni periodistas, ni el personaje que el mundo esperaba ver. La conocí cuando lloraba sin hacer ruido, porque había aprendido que las mujeres como ella no tienen derecho a derrumbarse en público. La conocí cuando tenía miedo, cuando dudaba, cuando cargaba algo tan pesado que a veces yo me preguntaba cómo podía levantarse por las mañanas y volver a ser Silvia Pinal frente al mundo. Durante más de 50 años guardé lo que ella me confió. Lo guardé porque me lo pidió. Lo guardé porque la amaba. Lo guardé porque entendía que revelar esa verdad en vida hubiera destruido algo que ella había construido con sacrificio enorme. Pero ella ya no está, y yo me voy pronto, y hay cosas que no deben morir con las personas que las vivieron. Esta no es una historia de chismes, no es una historia para destruir a nadie, es una historia sobre lo que cuesta ser mujer en un mundo que te pone en un pedestal y luego te exige que no te caigas nunca. Es una historia sobre el precio invisible de la fama, sobre las decisiones que nadie ve, pero que lo cambian todo, sobre el secreto que Silvia Pinal me contó una tarde de lluvia en su casa de Las Lomas, con una copa de vino en la mano y los ojos llenos de algo que yo nunca le había visto antes. Miedo. Silvia Pinal tenía miedo esa tarde, no del futuro, del pasado. Y lo que me dijo cambió para siempre la forma en que yo entendía a esa mujer, al cine mexicano y a las historias que el mundo decide no contar. Necesito que me escuchen con atención, porque esto no se va a repetir. Estas son mis últimas palabras sobre el asunto. Y cuando termine de hablar, por favor, no juzguen a la mujer que ella fue. Juzguen al mundo que la obligó a ser lo que fue. Todo empezó en 1971. Yo tenía 34 años. Hay personas que cuando entran a un cuarto cambian el aire. No es exageración, es física. Es algo que sucede en el cuerpo de los demás antes de que el cerebro pueda procesar lo que está viendo. Silvia Pinal era así. Lo era en la pantalla y lo era todavía más en persona. Cuando ella aparecía, el resto del mundo se volvía fondo, decorado, contexto irrelevante. Yo la vi por primera vez en septiembre de 1971 en una cena que organizó Manolo Fábregas en su casa de la colonia Polanco.
Yo no era nadie importante. Era asistente de producción en Televisa, recién llegada de Guadalajara, todavía aprendiendo cómo funcionaba el mundo del espectáculo en la capital. Me habían invitado por error casi. Una amiga que trabajaba en vestuario me llevó de acompañante porque su pareja no pudo asistir. Yo llegué con un vestido prestado y los nervios hasta la garganta. La casa de Fábregas era enorme, llena de gente elegante, de conversaciones que sonaban importantes, de risas calculadas y miradas que medían a cada persona que entraba. Yo me quedé pegada a la pared con una copa de vino que no tomaba, observando todo con esa mezcla de fascinación e incomodidad que solo tienen los que saben que no pertenecen del todo a ese mundo, pero que tampoco quieren irse. Y entonces entró ella. Llevaba un vestido rojo, corte sencillo pero perfecto, el pelo recogido con esa elegancia que parece descuidada y que en realidad cuesta años de práctica. Entró sola, sin escolta, sin asistente, sin el séquito que uno esperaría de la mujer más famosa del cine mexicano. Entró como quien llega a su propia casa, saludó a algunos, ignoró a otros con una gracia tan natural que el ignorado terminaba agradeciéndolo. Yo no esperaba que me hablara. No tenía ninguna razón para hacerlo. Yo era nadie. Ella era Silvia Pinal, pero el destino tiene sentido del humor. A mitad de la noche, mientras yo buscaba el baño por un pasillo equivocado, abrí una puerta que no debía y la encontré a ella sentada en el borde de una cama, quitándose los zapatos con expresión de alivio absoluto. Me miró sin sobresaltarse. Yo me disculpé tropezando con mis propias palabras. Ella levantó una mano para detenerme y me dijo con esa voz suya, tranquila, levemente divertida, que no me preocupara, que los zapatos bonitos eran una forma elegante de tortura y que tarde o temprano toda mujer necesitaba escapar de ellos. Me hizo sentar. No sé por qué obedecí. Supongo que cuando Silvia Pinal te dice que te sientes, el cuerpo obedece antes que la mente. Nos quedamos ahí unos minutos, ella descalza en el borde de la cama, yo en una silla tapizada de terciopelo verde, hablando de nada, de la cena, del calor de septiembre, de lo cansado que resultaba sonreír durante horas seguidas en eventos donde la mitad de la gente no te interesa. Eso me sorprendió. Su honestidad. Esperaba encontrar el personaje, la diva construida, distante, perfecta. Encontré una mujer que se había quitado los zapatos porque le apretaban y que estaba dispuesta a decirlo sin vergüenza. Hubo algo en esa imagen. Silvia Pinal descalza, diciéndome que la fama también cansa, que se quedó grabado en mí desde esa primera noche. Antes de que volviéramos a la fiesta, me preguntó cómo me llamaba y en qué trabajaba. Se lo dije. Asintió como si fuera información importante, como si en algún lugar de su cabeza estuviera archivando mi nombre para usarlo después. 3 semanas más tarde recibí una llamada en mi oficina de Televisa. Era su asistente. La señora Pinal quería saber si yo podía reunirme con ella para hablar de un proyecto. Así comenzó todo. El proyecto era real, aunque menor. Necesitaban a alguien de producción para coordinar los detalles logísticos de una temporada teatral que Silvia estaba preparando para principios de 1972. Era trabajo técnico, invisible, exactamente el tipo de labor que las grandes estrellas necesitan que alguien haga para que ellas puedan concentrarse en brillar. Yo acepté sin dudarlo. Durante los primeros meses, mi relación con Silvia fue estrictamente profesional. Ella era exigente, no de manera cruel, sino de esa forma que tienen las personas que saben exactamente lo que quieren y no entienden por qué el resto del mundo
tarda tanto en entregarlo. Llegaba puntual a los ensayos y esperaba que todos los demás también lo fueran. Revisaba cada detalle de la producción, desde la iluminación hasta el orden del programa. Tenía opinión sobre todo y generalmente su opinión era la correcta. Yo aprendí rápido. Aprendí que el café tenía que estar listo antes de que ella llegara, no después. Aprendí que cuando fruncía levemente el ceño mirando algo, ese algo necesitaba cambiar antes de que lo dijera en voz alta. Aprendí que su forma de decir bien significaba que habías hecho lo mínimo esperado, pero que su forma de decir muy bien significaba que habías hecho algo que genuinamente la había sorprendido. Busqué siempre el muy bien. Fue en marzo de 1972 cuando algo cambió en nuestra dinámica. Hubo una noche, después de un ensayo especialmente largo y difícil, donde todo había salido mal. Un actor llegó tarde, el sistema de sonido falló, la directora de vestuario renunció en medio del ensayo, dando un portazo que todavía escucho cuando cierro los ojos. Silvia aguantó todo con una calma que era casi sobrenatural. Dirigió, resolvió, calmó egos heridos, tomó decisiones en segundos. Cuando todos se fueron, quedamos solas en el teatro vacío. Yo recogía papeles de producción en las primeras filas cuando escuché su voz desde el escenario. Me preguntó si tenía hambre. Le respondí que sí. Ella me dijo que conocía un lugar que servía birria a las 11 de la noche y que necesitaba comer algo de verdad antes de volver a casa. Fuimos en su carro. Ella manejó. Eso también me sorprendió. Silvia Pinal manejando su propio carro a las 11 de la noche, rumbo a un local de birria en la colonia Doctores. Sin asistente, sin guardaespaldas, sin el aparato de la fama. Solo una mujer con hambre después de un día largo. Comimos en silencio los primeros minutos. Luego ella empezó a hablar, no de trabajo, de su infancia en Guaymas, de cómo su madre la llevaba al cine cada domingo como si fuera misa, de cómo la primera vez que vio una película pensó que las personas que vivían dentro de esa pantalla eran las más libres del mundo porque podían ser cualquier cosa. Me confesó que tardó años en entender la ironía, que precisamente porque había entrado a esa pantalla, porque se había convertido en imagen para millones, había perdido una parte de esa libertad que de niña le había parecido infinita, que ser Silvia Pinal significaba cargar con las expectativas de todo un país que había decidido que ella era símbolo de algo que en realidad nunca le habían preguntado si quería ser. Lo dijo sin amargura, solo como hecho. Esa noche manejó de regreso en silencio. Me dejó en mi edificio, se despidió con una inclinación de cabeza y se fue. Pero algo había cambiado. Habíamos cruzado una frontera invisible que separa a las personas que trabajan juntas de las personas que se conocen de verdad. Desde esa noche empezamos a cenar juntas cada semana, y fue en esas cenas donde la fui conociendo de verdad. La mujer detrás del nombre, la mujer que nadie veía, porque todos estaban demasiado ocupados mirando al personaje. Las cenas se volvieron el centro de mi semana. Todos los jueves, sin falta, Silvia y yo nos encontrábamos en algún restaurante discreto donde los meseros aprendieron rápido que a ella no se le pedía autógrafo mientras comía y que la mesa del fondo era nuestra mesa. Con el tiempo dejaron de mirarnos como si fuera evento extraordinario y empezaron a tratarnos como lo que éramos, dos mujeres que venían a comer y a hablar. En esas cenas aprendí a leer a Silvia como se lee un libro complejo. Había días en que llegaba luminosa, expansiva, con historias que te hacían reír hasta que te dolía el estómago. Contaba anécdotas del set con una precisión de comediante
que nadie hubiera esperado de ella. Imitaba directores, productores, actores famosos con una crueldad cariñosa que hacía que todo sonara a fábula más que a chisme. En esos días era imposible no quererla. Era imposible no sentir que el mundo era mejor lugar porque ella estaba en él. Pero había otros días. Llegaba callada. Se sentaba con esa postura perfecta que nunca abandonaba, pero sus ojos estaban en otro lugar. Pedía lo mismo de siempre, comía poco, respondía con frases cortas. En esos días yo aprendí a no preguntar demasiado, a estar presente sin exigir presencia a cambio. Creo que eso fue lo que consolidó nuestra amistad, que yo nunca la presioné a ser la Silvia que el mundo esperaba, ni siquiera en privado. Una noche de octubre de 1972 me habló de sus hijos, no de los hijos públicos que México conocía. Me habló de cómo era ser madre siendo ella, de cómo cada vez que salía de gira o se metía en una filmación larga, sentía una culpa que no tenía nombre exacto. No era culpa de madre que abandona, era algo más complicado. Era la culpa de saber que tus hijos te necesitan completa y que tú nunca puedes ser completa porque una parte de ti siempre pertenece a algo más grande que la familia. Me dijo que esa tensión nunca se resuelve, que las mujeres que dicen haberla resuelto mienten o simplemente han dejado de sentir una de las dos cosas, que ella prefería seguir sintiéndola aunque doliera, porque el día que dejara de doler significaría que algo importante se había apagado dentro de ella. Le pregunté si se arrepentía de algo. Se quedó callada un momento largo, tan largo que pensé que no iba a responder. Luego levantó la copa, la miró como si la respuesta estuviera dentro del vino y me dijo que el arrepentimiento era un lujo que las mujeres como ella no podían permitirse, porque si empezaban a tirar de ese hilo, nunca sabrían dónde terminaría. No entendí completamente lo que quiso decir esa noche. Lo entendí 2 años después, porque en esas cenas del 72 y del 73, Silvia me daba piezas de sí misma con la generosidad y la cautela de alguien que quiere ser conocida, pero que todavía no decide cuánto. Me contaba cosas que claramente no le contabas a nadie más. Detalles sobre sus miedos profesionales, sobre las negociaciones brutales detrás de contratos que en los periódicos sonaban a triunfos puros, sobre los hombres del medio que habían intentado convencerla de que su talento era secundario a su belleza y cómo ella había tenido que pelear cada proyecto como si fuera trinchera. Me habló de Buñuel una noche entera. Dijo que trabajar con él había sido la experiencia más extraña y más liberadora de su vida. Que Buñuel no la veía como a Silvia Pinal, la estrella mexicana. La veía como materia prima para algo que él quería construir. Que eso al principio la ofendió y luego la liberó porque por primera vez en su carrera alguien le pedía que dejara de ser ella misma. Le pregunté si había podido hacerlo. Sonrió con algo que no era alegría del todo. Me dijo que lo había intentado, que en el set de Viridiana había tenido momentos donde genuinamente dejaba de ser Silvia y se convertía en otra cosa, pero que cuando terminaba el día y volvía al hotel, seguía siendo exactamente la misma mujer con los mismos pesos, que la actuación era el único lugar donde podía escapar y que ese escape siempre terminaba cuando se apagaban las cámaras. Esa confesión me pareció la más triste que me había hecho hasta entonces. Hasta que llegó la tarde de lluvia en las lomas, hasta que llegó el secreto que cambió todo. Pero para entender lo que me dijo esa tarde, necesito contarles primero lo que pasó en el invierno de 1973, porque sin ese contexto
La verdad que Silvia Pinal cargó durante décadas no tiene el peso que merece. Y esta historia merece todo su peso, cada gramo de él. En noviembre de 1973, Silvia desapareció. No literalmente. Seguía apareciendo en eventos, dando entrevistas, siendo Silvia Pinal para el mundo. Pero en nuestras cenas de los jueves desapareció. Canceló 3 semanas seguidas con excusas distintas cada vez. Compromisos de trabajo, un viaje, un resfriado que se prolongaba. Yo acepté cada cancelación sin hacer preguntas porque era lo que nuestra amistad requería. Pero algo me inquietaba. Las excusas tenían una textura diferente. Sonaban ensayadas de una manera que las excusas verdaderas nunca suenan. La 4ª semana no canceló, simplemente no llamó. Le mandé recado con su asistente. Me respondió 2 días después con una nota escrita a mano que decía solo esto: perdona el silencio, pronto te explico, guarda esto. No había nada más que guardar, era solo la nota, pero la guardé igual porque algo en esa frase, en esa letra, que normalmente era firme y que en esa nota temblaba levemente en las curvas, me dijo que era importante aunque no entendiera por qué. En diciembre volvió a llamar. Me citó no en nuestro restaurante habitual, sino en su casa. Eso era nuevo. En 2 años de amistad, nunca me había invitado a su casa para una de nuestras cenas. Siempre salíamos. La casa era territorio suyo, privado, separado de todo lo demás. Que me invitara ahí significaba que algo había cambiado en el nivel de confianza o que algo había pasado que requería la seguridad de sus propias paredes. Llegué un martes por la tarde. La casa de las Lomas era exactamente lo que uno esperaría de Silvia Pinal y al mismo tiempo completamente diferente. Era elegante, pero vivida. Había libros con marcadores en los sillones. Había flores que estaban un día después de su mejor momento, pero que nadie había retirado todavía. Había una taza de café a medias sobre una revista en la mesita de la sala. Era la casa de alguien que realmente vivía ahí, no un decorado preparado para visitas. Silvia me recibió en la puerta. Estaba diferente, no de manera obvia. No estaba despeinada ni sin maquillar. Seguía siendo ella, pero había algo en sus ojos que yo no reconocía. Una opacidad, como si una capa de vidrio muy fino se hubiera instalado entre sus ojos y el mundo. Me hizo pasar a una sala pequeña en la parte trasera de la casa que claramente era su espacio verdadero. No la sala de visitas formal, la sala donde ella realmente vivía. Había una grabadora pequeña sobre una mesa, libros apilados sin orden aparente, una ventana que daba al jardín donde llovía, con esa persistencia silenciosa de la lluvia de diciembre en la ciudad. Me sirvió vino sin preguntar si quería. Nos sentamos. Durante varios minutos no dijo nada. Miraba por la ventana el jardín mojado, con esa expresión que yo había aprendido a respetar. Yo esperé. Afuera la lluvia seguía cayendo sin prisa. Adentro el silencio tenía peso físico. Finalmente habló. Me dijo que necesitaba contarme algo, que llevaba semanas sin poder dormir, que había tomado la decisión de contármelo a mí y solo a mí, porque necesitaba que alguien más lo supiera antes de que se volviera demasiado pesado para cargarlo sola, pero que antes de contarme necesitaba que yo le prometiera algo. Le pregunté qué. Me miró directo a los ojos con esa intensidad que Silvia tenía cuando quería que entendieras que lo que decía no era retórica. Me dijo que lo que iba a contarme no podía salir de esa sala mientras ella viviera, que si algún día yo decidía contarlo, tendría que ser cuando ambas ya no estuviéramos en este mundo, que era la única condición, pero que era absoluta.
Le prometí, sin saber todavía qué estaba prometiendo. Ella asintió, tomó un sorbo largo de vino, miró otra vez hacia la lluvia y entonces empezó a hablar. Su voz era tranquila, demasiado tranquila, la voz de alguien que ha ensayado muchas veces cómo decir algo que nunca debería tener que decirse. Me dijo que en el verano de ese año, 1973, había tomado una decisión que nadie sabía, que nadie podía saber, y que esa decisión la había cambiado de maneras que todavía no terminaba de entender. Afuera seguía lloviendo, yo no respiraba. La lluvia arreciaba contra los vidrios de la ventana mientras Silvia hablaba. Yo no tomé el vino, no me moví, no hice ningún gesto que pudiera interrumpir el hilo de lo que estaba contando, porque sentía que ese hilo era frágil, que si yo tocaba algo en el aire de esa sala, el hilo se rompería y ella no volvería a hablar. Me dijo que en los primeros meses de ese año había descubierto que estaba embarazada. Lo dijo así, sin preámbulo, sin suavizar la frase, como quien arranca una curita de golpe porque sabe que hacerlo despacio solo prolonga el dolor. Me quedé completamente quieta. Silvia tenía 42 años en 1973. Llevaba años en una relación que el público conocía pero que ella describía en privado con esa economía de palabras que usaba cuando algo le dolía. Una relación complicada. Un hombre que la amaba a su manera, que era una manera insuficiente. Un hombre que tenía su propia vida paralela que ambos fingían no ver. El embarazo no era de él, lo dijo con la misma calma con que había dicho todo lo anterior, sin drama, con la serenidad terrible de alguien que ha procesado una verdad hasta que ya no queda en ella ninguna arista que pueda cortar. Había otra persona, alguien del medio, alguien casado, alguien cuyo nombre no me dio esa tarde y que yo aprendí a no pedirle porque entendí que el nombre no era lo importante era lo que vino después. Cuando descubrió el embarazo, lo primero que sintió no fue miedo. Me lo dijo con una honestidad que me dejó sin palabras. Lo primero que sintió fue algo que describió como un destello de alegría tan breve y tan intenso que después le dolió más que cualquier otra cosa. Un segundo donde algo en su cuerpo respondió con una felicidad pura, animal, antes de que el cerebro llegara con toda la realidad encima. Porque la realidad era devastadora. Tenía 42 años, tenía hijos ya crecidos, tenía una carrera que era también su identidad, su armadura, la única cosa que le pertenecía completamente. Tenía una vida pública construida con años de sacrificio que un escándalo de esa naturaleza hubiera derrumbado en semanas. Tenía a un hombre que no era el padre y que nunca lo entendería. Tenía a un hombre que era el padre y que nunca podría reconocerlo. Y tenía ese destello de alegría guardado en algún lugar del pecho que no se apagaba aunque todo lo demás dijera que debía apagarse. Me dijo que durante 3 semanas no tomó ninguna decisión. Vivió en un estado que describió como caminar dentro de un sueño donde los pies no terminan de tocar el suelo. Siguió trabajando, siguió siendo Silvia Pinal para el mundo, siguió dando entrevistas, asistiendo a eventos, respondiendo preguntas sobre su próximo proyecto, con esa sonrisa que el mundo interpretaba como seguridad y que por dentro era el esfuerzo más grande de su vida. Por las noches se quedaba despierta haciendo y deshaciendo la misma ecuación imposible. Me contó que una madrugada se sentó frente al espejo de su cuarto, sin maquillaje, completamente sola, y se habló a sí misma en voz alta. Le preguntó a la mujer del espejo qué quería hacer de verdad, no qué debía hacer.
no qué era lo correcto según el mundo, qué quería ella. La mujer del espejo no le respondió nada que le sirviera, porque lo que quería era imposible. Quería tener ese hijo y no pagar el precio que ese hijo costaría. Quería que el mundo fuera diferente, que las reglas fueran otras, que ser mujer en México en 1973 no significara lo que significaba. Quería que ese destello de alegría que había sentido al principio pudiera convertirse en algo real sin destruir todo lo demás. Pero el mundo no era diferente y las reglas eran las que eran. En agosto de 1973 tomó la decisión. No me describió el proceso en detalle, solo me dijo que fue sola, que lo organizó sola, que no hubo nadie que la acompañara porque no podía arriesgarse a que alguien lo supiera, que existía en ese entonces una discreción que el dinero podía comprar y que ella tenía el dinero, pero que de todas formas fue la experiencia más solitaria de su vida. Cuando terminó de decir eso, se quedó callada. La lluvia afuera había bajado de intensidad. Era apenas un susurro contra los vidrios. Yo seguía sin moverme. Silvia miró sus manos, las manos que el mundo había visto, sosteniendo estatuas, aplaudiendo ovaciones, saludando desde escenarios iluminados. Las miró como si fueran ajenas, como si les estuviera pidiendo que le explicaran algo que todavía no entendía del todo. Me dijo que lo que más la atormentaba no era la decisión en sí, era ese destello, ese segundo de alegría pura que había sentido antes de que llegara a la realidad, porque ese destello nunca desapareció del todo. Seguía ahí, guardado en algún lugar del cuerpo donde la razón no alcanzaba, y cada cierto tiempo, sin avisar, volvía a sentirlo, y cuando lo sentía, el dolor era tan físico, tan concreto, que tenía que detener lo que estuviera haciendo y respirar hasta que pasara. Me dijo que llevaba meses respirando así. Yo no supe qué decir. No había nada que decir. A veces, el único acto de amor posible es quedarse callado y dejar que el dolor de otra persona ocupe el espacio que merece sin apresurarse a llenarlo con palabras que de todas formas no alcanzan. Me tomó la mano. No dijo nada más por un largo rato. Afuera dejó de llover. Esa noche me quedé en su casa hasta las 2 de la mañana. No hablamos más del tema. Después de ese silencio compartido, Silvia sirvió más vino, encendió la grabadora que tenía sobre la mesa, puso algo de música que yo no reconocí, pero que sonaba a algo europeo, melancólico, y hablamos de otras cosas, de trabajo, de una obra que estaba considerando, de un libro que había leído. Hablamos como si la conversación anterior hubiera ocurrido en otra dimensión y esta fuera la dimensión normal donde las cosas eran manejables. Pero nada volvió a ser igual. No porque la amistad se hubiera dañado. Al contrario, algo se había soldado esa noche entre nosotras con un material más resistente que cualquier cosa que hubiéramos construido antes. Yo sabía ahora algo de ella que nadie más sabía, y eso creaba un tipo de intimidad que no tiene nombre en ningún idioma que yo conozca, pero que se siente en el cuerpo como una responsabilidad y como un privilegio al mismo tiempo. En los meses siguientes, Silvia retomó su vida pública con una energía que desde afuera parecía renovada. El mundo lo interpretó como reinvención, como esa capacidad que las grandes estrellas tienen de renacer cada cierto tiempo. Las revistas hablaban de una Silvia más madura, más poderosa, más segura de sí misma. Nadie sabía que esa energía tenía un costo, que era la energía de alguien que ha decidido convertir el dolor en combustible porque es la única alquimia disponible. Yo la observaba desde adentro con una comprensión que me pesaba y me honraba
en igual medida. Había noches después del teatro o de algún evento donde nos quedábamos solas y yo veía el momento exacto en que Silvia Pinal se quitaba la armadura. Era un proceso físico casi. Primero bajaban los hombros 1 centímetro, luego la mandíbula se relajaba, luego los ojos perdían ese brillo específico que ella encendía para el mundo y aparecía debajo algo más quieto, más verdadero, más cansado. En esos momentos me hablaba de él, nunca con su nombre, Oses, siempre como él. Me contaba pequeñas cosas que a veces cuando estaba en escena y el público respondía con una ovación, sentía ese destello otra vez y tenía que canalizarlo hacia la actuación antes de que se convirtiera en otra cosa, que había objetos cotidianos que sin razón aparente lo traían de vuelta. El olor de ciertas flores, la luz de las tardes de agosto, los recién nacidos en brazos de sus madres en cualquier lugar público. Me dijo una noche que había desarrollado la costumbre de cambiar de acera cuando veía venir a una mujer con carriola. Lo dijo sin el dramatismo, como dato, como estrategia de supervivencia que había encontrado y que le funcionaba. Eso me rompió más que cualquier otra cosa que me hubiera contado. En 1975 la acompañé a Guadalajara para una serie de presentaciones teatrales. Una tarde libre fuimos a caminar por el centro histórico. Entramos a una iglesia vieja, de esas que huelen a siglos de velas y a piedra húmeda. Silvia entró y se persignó con un automatismo que yo nunca le había visto, porque en la ciudad nunca la había visto entrar a una iglesia. Se sentó en una banca del fondo, yo me senté a su lado, estuvo un largo tiempo con los ojos cerrados y las manos juntas. No sé si rezaba en el sentido formal de la palabra. Creo que hacía algo más parecido a lo que hacemos cuando necesitamos hablarle a alguien que no puede respondernos, pero que de todas formas escucha. Cuando abrió los ojos, tenía una expresión que yo solo había visto una vez antes. La tarde de lluvia en las lomas. Esa mezcla específica de dolor sostenido y de algo que en otra persona hubiera llamado paz, pero que en ella era más complicado que eso. Me dijo en voz muy baja que venía a esta iglesia cada vez que pasaba por Guadalajara. Le pregunté desde cuándo. Me dijo que desde 1973. No hice más preguntas. Salimos de la iglesia al sol de la tarde y Silvia volvió a ser Silvia Pinal en el momento en que sus pies tocaron la banqueta. Los hombros arriba, la mandíbula firme, los ojos encendidos. Una señora en la calle la reconoció y gritó su nombre con esa mezcla de sorpresa y adoración que las grandes estrellas generan sin proponérselo. Silvia sonrió de esa manera suya, perfecta, generosa, completamente construida. Firmó el autógrafo que la señora le pidió con una dedicatoria larga y cariñosa. Cuando la señora se alejó feliz con su tesoro de papel, Silvia guardó el bolígrafo en su bolsa y siguió caminando a mi lado en silencio. No hubo ningún gesto de transición, ninguna señal de que un segundo antes había estado en otro lugar completamente distinto. Así era ella, así había aprendido a ser. Esa tarde en Guadalajara entendí algo que no había terminado de entender en la sala de las lomas. El secreto que Silvia cargaba no era solo el peso de una decisión, era el peso de no poder hablar de esa decisión con nadie, de tener que procesar en absoluta soledad algo que cualquier otra mujer hubiera podido llevar con apoyo, con comprensión, con la posibilidad, al menos, de ser escuchada sin ser juzgada. La fama le había quitado eso, le había quitado el derecho al error humano, al dolor humano, a la complejidad humana que todos tenemos y que a las personas comunes se les permite mostrar, pero que a los íconos
se les exige esconder. Silvia Pinal había pagado su fama con muchas cosas que el mundo nunca contó en la suma. Esa tarde en Guadalajara era el precio. Esa iglesia a la que volvía cada vez que pasaba por ahí era el precio. Ese destello que seguía sintiendo 2 años después era el precio. Y yo era la única persona en el mundo que sabía cuánto había costado todo aquello. Los años pasaron con esa velocidad extraña que tiene el tiempo cuando uno está ocupado viviendo dentro de algo importante. Entre 1975 y 1980 nuestra amistad se volvió la constante más sólida de mi vida. Yo había cambiado de trabajo 2 veces, había tenido una relación larga que terminó sin drama y sin gran historia, había mudado de apartamento. Silvia seguía siendo Silvia. Cambiaba de proyectos, de parejas públicas, de etapas, pero los jueves, o cuando los jueves no podían ser, algún otro día de la semana, seguíamos encontrándonos. El secreto nunca volvió a nombrarse directamente. No era necesario. Vivía entre nosotras como viven las cosas que han sido dichas completamente. No necesitaban repetición. Estaban ahí, presentes en la textura de nuestra conversación, en las cosas que no decíamos, en los silencios que sabíamos leer la una en la otra. Pero había momentos donde lo sentía asomar. Una noche de 1977 estábamos cenando cuando en la mesa de al lado una pareja joven llegó con un bebé de meses en un cargador. El bebé dormía con esa entrega absoluta que tienen los recién nacidos, como si el mundo fuera completamente seguro. Silvia los vio entrar, la vi verlos, vi el microsegundo donde algo cruzó su cara antes de que ella lo cerrara, con esa eficiencia que había perfeccionado durante años. Cambió el tema de conversación inmediatamente. Habló de algo de trabajo con una energía que era levemente excesiva, levemente forzada, lo suficiente para que yo lo notara, aunque cualquier otra persona no lo hubiera hecho. Yo seguí la conversación sin mirar hacia la mesa de al lado. Era lo que podía hacer, era lo que nuestra amistad requería. Esa noche al despedirnos me abrazó más fuerte que de costumbre. No dijo nada, yo tampoco. En 1979, Silvia atravesó una época difícil profesionalmente. Hubo un proyecto importante que no salió, una negociación que se rompió de maneras que la lastimaron no solo económicamente, sino en el orgullo, que en ella era órgano vital. La vi luchar contra algo que no era su estilo mostrar, la inseguridad, la duda de si lo mejor ya había pasado, si la cima era cosa del pasado, y lo que quedaba era solo la pendiente larga hacia el olvido. Una noche me lo dijo así. Me dijo que tenía miedo de volverse invisible. Le respondí que Silvia Pinal no podía volverse invisible aunque quisiera, que había algo en ella que ocupaba espacio en el mundo de manera permanente, que no dependía de los proyectos, ni de los contratos, ni de si la última obra había sido éxito o fracaso. Me preguntó qué era ese algo. Le dije que era la verdad, que las personas que han vivido de verdad, que han sentido de verdad, que han pagado precios reales por sus decisiones, tienen una presencia que no se negocia con el tiempo, que el público lo sentía aunque no supiera nombrarlo, que por eso la seguían queriendo con esa lealtad que no tiene explicación racional. Me miró un momento largo, luego dijo que esperaba que tuviera razón. Creo que en ese momento ambas sabíamos que estábamos hablando de algo más que de su carrera, que la verdad a la que yo me refería incluía esa tarde de lluvia en las lomas, que la profundidad que el público sentía en ella venía también de ahí, de ese peso que cargaba sin que nadie lo viera, que se filtraba en su trabajo
de maneras que ningún director le había pedido y que ninguna técnica de actuación podía enseñar. El dolor vivido de verdad se nota. Siempre se nota. En 1982 me casé. Fue evento pequeño, íntimo. Silvia fue la única persona del mundo del espectáculo que invité y la única que realmente quería que estuviera. Llegó sin escolta, sin el aparato de la fama, con un vestido sencillo que de todas formas hacía que todo el mundo la mirara porque era ella y no podía evitarlo. Durante la recepción me buscó en un momento tranquilo. Me tomó las manos y me dijo que era feliz por mí. Lo dijo de una manera que no era fórmula social. Era genuino, específico, cargado de algo que yo interpreté como el peso de sus propias elecciones mirando las mías. Le pregunté en voz baja si ella había sido feliz, si en algún momento de su vida había sentido esa cosa concreta y sin complicaciones que llamamos felicidad. Pensó unos segundos. Me dijo que sí, que había tenido momentos, que los momentos eran lo que había, que quien buscaba la felicidad como estado permanente estaba buscando algo que no existía, que la vida real era otra cosa, era los momentos, era aprender a reconocerlos mientras ocurrían y no después. Luego me abrazó y volvió a la fiesta. La vi esa noche reír con mis invitados, contar historias, hacer exactamente lo que siempre hacía, ser la persona más viva del cuarto, y yo la miraba sabiendo lo que sabía y amándola con una mezcla de admiración y de ternura que no había sentido por nadie más en mi vida. Porque Silvia Pinal era extraordinaria, no a pesar de lo que cargaba. Era extraordinaria también por eso, por la forma en que cargaba lo incargable sin doblar la espalda, por la forma en que transformaba el dolor privado en presencia pública sin traicionar ninguna de las dos cosas, por la forma en que había elegido seguir viviendo, seguir trabajando, seguir siendo, después de una tarde de agosto de 1973 que nadie conocía y que lo había cambiado todo. Eso no era actuación, eso era carácter, y el carácter, a diferencia de la fama, no se construye, se forja en el fuego de las cosas que cuestan, en las decisiones que no tienen respuesta correcta, en los secretos que se cargan solos, en silencio, sin aplauso, sin que nadie sepa que ahí está el verdadero trabajo. En la última década de nuestra amistad activa, Silvia envejeció de la manera en que envejecen las personas que han vivido con intensidad. No se marchitó, se condensó, como si el tiempo, en lugar de quitarle cosas, se las concentrara. Sus rasgos se afilaron, su mirada se volvió más directa, su paciencia con las cosas que no valían su tiempo, que nunca había sido abundante, se redujo a casi nada. Seguíamos viéndonos, aunque con menos regularidad. La vida había puesto distancias geográficas entre nosotras en algunos periodos. Yo me había mudado a Monterrey con mi esposo por razones de trabajo. Silvia seguía siendo Silvia en la Ciudad de México, en los teatros, en los programas de televisión, donde las nuevas generaciones la descubrían y las viejas la redescubrían. Pero cuando nos veíamos era como si el tiempo no hubiera pasado. Nos sentábamos y retomábamos el hilo desde donde lo habíamos dejado con esa facilidad que solo tienen las amistades que están construidas sobre algo verdadero. En 1998 la visité en su casa de Las Lomas. Era la misma casa de aquella tarde de lluvia, aunque renovada, redecorada, habitada por versiones diferentes de la misma mujer. Nos sentamos en la misma sala pequeña de la parte trasera. La grabadora ya no estaba, los libros eran otros, pero la ventana al jardín era la misma y afuera había,
con una coincidencia que me pareció significativa, llovizna fina de tarde. Silvia había cumplido 67 años ese año. Seguía siendo hermosa con esa hermosura que no depende de la juventud, sino de la estructura, de la forma en que los huesos sostienen la cara y la cara sostiene la expresión. Seguía teniendo esa presencia que llenaba el cuarto, aunque estuviera quieta y callada. Esa tarde me habló de la vejez. Me dijo que lo que nadie te cuenta de envejecer es que te vuelves más tú misma, que las capas que fuiste acumulando durante décadas para protegerte o para presentarte al mundo van cayendo sin que lo decidas, que a los 60 y tantos ya no tienes energía ni interés en sostener versiones de ti misma que no son reales. Le pregunté si eso le daba miedo o alivio. Dijo que las dos cosas en proporciones que cambiaban dependiendo del día. Luego se quedó callada un momento y dijo algo que yo había estado esperando sin saber que lo esperaba durante 25 años. Me dijo que a veces pensaba en él. Lo dijo con esa misma economía de palabras de siempre, sin dramatismo, como dato, como cosa que existía y que nombraba sin por eso derrumbarse. No dijo nada más sobre eso. Yo tampoco. Pregunté, pero algo en ese nombrarlo, en ese acto mínimo de reconocer en voz alta que el pensamiento existía, me dijo que Silvia había llegado a algún tipo de acuerdo con su historia que antes no tenía. No paz exactamente, algo más honesto que la paz, una coexistencia, una manera de vivir con lo que no puede deshacerse sin que eso defina todo lo demás. En los años siguientes la vi menos. La edad, la distancia, las vidas paralelas que cada quien tiene que vivir. Pero seguíamos en contacto, llamadas ocasionales, mensajes en fechas importantes, esa red invisible que mantiene unidas a dos personas aunque no se vean. La última vez que la vi en persona fue en 2012. Yo tenía 75 años. Ella tenía 81. Nos encontramos en un restaurante del centro, elegido por ella, un lugar que había sobrevivido décadas sin cambiar demasiado. Llegó con bastón, aunque caminaba con una dignidad que hacía que el bastón pareciera accesorio de moda más que necesidad. Médica. Nos sentamos. Pedimos lo de siempre, aunque lo de siempre era distinto en ese restaurante. Comimos despacio como comen los viejos, que saben que cada comida es también otra cosa. Una celebración pequeña, un acto de gratitud involuntaria. Hablamos de nuestros hijos, de los nietos que ella tenía y que yo tenía, de los achaques que ambas cargábamos con diferentes grados de gracia. Hablamos de gente que ya no estaba, de amigos que se habían ido, de ese inventario silencioso que uno hace cuando llega a cierta edad y se da cuenta de que la lista de ausentes empieza a ser más larga que la de presentes. Hacia el final de la comida, Silvia me miró de una manera que reconocí. Era la misma mirada de la tarde de lluvia en las lomas. La mirada de antes de decir algo que cuesta decirse. Me dijo que quería que yo supiera algo. Le dije que la escuchaba. Me dijo que había pensado mucho en nuestra amistad a lo largo de los años, que había pensado en lo que me había contado esa tarde de 1973 y en el hecho de que yo lo había cargado con ella durante casi 4 décadas sin que eso cambiara nada entre nosotras, sin que yo la juzgara, sin que yo lo usara, sin que se lo contara a nadie. Me dijo que eso había sido el regalo más grande que había recibido en su vida, más que cualquier premio, más que cualquier ovación, más que cualquier reconocimiento público que el mundo le había dado y que el mundo le había dado muchos. Que saber que existía una persona que la conocía completa, con todo, y que la seguía queriendo igual, le había dado algo
que no podía comprarse ni actuarse ni construirse con trabajo y disciplina. Le había dado la sensación, aunque fuera en una sola persona, de no estar completamente sola con su historia. Cuando terminó de decir eso, sus ojos brillaban, los míos también. No nos abrazamos con el dramatismo que la escena tal vez merecía. Nos tomamos la mano sobre la mesa por un momento. Luego pedimos postre porque ninguna de las dos quería que esa tarde terminara todavía, y el postre era la única forma honesta de ganarle unos minutos más al tiempo. Mi nombre es Carmen Villanueva. Tengo 87 años y me estoy muriendo. Lo repito, no porque lo haya olvidado, sino porque ahora, al final de esta historia, esas palabras tienen un peso diferente al que tenían al principio. Al principio eran contexto, ahora son la razón de todo, la razón por la que hablo, la razón por la que rompo una promesa que guardé durante más de 50 años y que rompí solo porque ella ya no está y porque yo me voy pronto y porque hay cosas que no deben enterrarse con las personas que las vivieron. Silvia Pinal murió en noviembre de 2024. Yo vi la noticia en la televisión del cuarto de hospital donde llevo semanas. Vi las imágenes del archivo. La vi joven, la vi en sus películas, la vi en sus obras, la vi recibiendo premios con esa sonrisa que el mundo reconocía como símbolo de algo que México quería creer de sí mismo. Vi los testimonios de gente que la había conocido superficialmente hablando de ella con la autoridad que da el desconocimiento. Vi los titulares que la reducían a sus éxitos, a sus amores públicos, a su legado cinematográfico. Nadie habló de lo que yo sé. Nadie podía. Y entonces decidí que yo sí iba a hablar, no para destruir nada. La historia que conté no destruye a Silvia Pinal, la hace más grande, la hace más real, la convierte en lo que realmente fue, no en el símbolo que el mundo necesitaba que fuera, sino en la mujer compleja, valiente, profundamente humana que yo tuve el privilegio de conocer. Quiero que entiendan algo sobre esa decisión que Silvia tomó en el verano de 1973. No la cuento para que la juzguen, la cuento porque fue parte de quien ella era, porque marcó su vida de maneras que nadie vio, pero que estaban ahí, filtradas en cada actuación, en cada silencio, en cada momento donde ella elegía seguir de pie cuando hubiera sido más fácil no estarlo. Entonces, cuento porque el dolor que cargó en soledad durante décadas merece ser nombrado ahora que ella ya no tiene que cargarlo sola. La cuento porque las mujeres que toman decisiones imposibles en circunstancias imposibles merecen ser vistas completas y no solo en las partes que resultan cómodas para la historia que todos preferimos contar. Silvia Pinal fue grande en la pantalla, fue más grande todavía en la vida real, donde no hay director que guíe la escena, donde no hay segundo intento si la primera toma sale mal, donde el público no aplaude al final porque el público no sabe que hay función. Quiero hablar también de lo que me dio a mí, porque esta historia no es solo de ella, es también mía. Soy parte de ella de una manera que no elegí, pero que tampoco cambiaría. Cargar el secreto de Silvia durante 50 años me enseñó cosas que no hubiera aprendido de ninguna otra manera. Me enseñó que la lealtad verdadera no es la que se da cuando es fácil, es la que se sostiene cuando cuesta, cuando nadie lo sabe, cuando no hay recompensa visible, cuando el único testigo de tu honestidad eres tú mismo en el espejo a las 3 de la mañana. Me enseñó que conocer a alguien de verdad es acto de valentía mutua, que requiere que una persona se muestre sin armadura y que la otra elija quedarse de todas formas, que esa elección repetida en el tiempo es lo que construye
las amistades que realmente importan. Me enseñó que el dolor de las personas que admiramos es tan real como el nuestro, aunque sea invisible. Que los íconos sangran, que las divas lloran, que las mujeres que el mundo llama fuertes tienen sus propias tardes de lluvia, donde necesitan que alguien se siente con ellas y no pida nada a cambio. En este cuarto de hospital, donde escribo esto, con una mano que ya no obedece tan bien como antes, pienso en Silvia. La pienso descalza en el borde de una cama en casa de Fábregas, aliviada de haberse quitado los zapatos. La pienso manejando su propio carro a las 11 de la noche rumbo a una birria en la Doctores. La pienso en esa iglesia de Guadalajara, con los ojos cerrados y las manos juntas, hablándole a alguien que no podía responderle, pero que de todas formas escuchaba. La pienso en su sala pequeña de las Lomas, con la copa de vino y la lluvia en la ventana, diciendo con esa voz tranquila y terrible lo que había cargado sola durante meses. La pienso en ese último almuerzo en 2012, tomándome la mano sobre la mesa, mientras afuera la ciudad seguía siendo la ciudad, indiferente y ruidosa, sin saber lo que estaba ocurriendo en esa mesa entre dos mujeres viejas que se habían conocido de verdad. La fama de Silvia Pinal sobrevivirá en sus películas, en sus obras, en los archivos y en la memoria colectiva de un país que la amó como símbolo. Eso está bien. Ese legado es real y merece todo el espacio que ocupa, pero hay otro legado que no está en ningún archivo. Está en las personas que ella ayudó sin que nadie lo supiera, en los momentos de humanidad genuina que ofreció cuando no había cámaras ni beneficio, en las conversaciones que tuvo con la sinceridad absoluta que solo es posible cuando no hay nada que ganar ni que perder, en las decisiones imposibles que tomó sola y que cargó sola, porque eso era el precio de ser quien era en el mundo en que vivió. Ese legado vive en mí. Y ahora, en estas palabras, vive también en ustedes. Silvia me preguntó una vez qué recordaría de ella cuando ya no estuviera. Le dije que recordaría sus manos tomando la copa de vino esa tarde de lluvia. Le dije que recordaría su manera de caminar, esa forma que tenía de ocupar el espacio como si el espacio le debiera algo. Le dije que recordaría su risa, la risa verdadera, no la de las entrevistas, la que le salía cuando algo genuinamente la sorprendía y que sonaba completamente diferente a la otra. Me miró y me dijo que era buena respuesta. Luego me preguntó qué recordaría de verdad. Le dije la verdad. Le dije que recordaría que había sido la persona más valiente que conocí, no por sus éxitos, por sus cargas, por la forma en que había elegido seguir siendo ella misma, completa, con todo lo que eso costaba, en un mundo que le hubiera perdonado cualquier cosa excepto ser humana. Se quedó callada un momento. Luego dijo en voz muy baja, casi para sí misma, que ojalá hubiera podido creerlo antes. Esa frase me acompaña todavía, me acompañará hasta el final, que es pronto, que ya no importa. Lo que importa es esto, lo que acaban de escuchar. La historia de una mujer que el mundo creyó conocer y que en realidad conoció solo a medias. La otra mitad era esto, era el silencio de una tarde de lluvia. Era una iglesia en Guadalajara. Era dos mujeres tomándose la mano sobre una mesa mientras el tiempo pasaba sin preguntarles si estaban listas. Cuéntenla, no para que la juzguen, para que la conozcan, para que cuando escuchen su nombre de ahora en adelante, lo escuchen, completo, con todo su peso, con toda su luz y toda su oscuridad, como merecen escucharse los nombres de las personas que vivieron de verdad. Silvia Pinal vivió de verdad. Yo fui testigo
y ahora ustedes también lo son,